Bueno, la siguiente parte del curso, esta parte es una parte ya muy importante para poder resolver los circuitos, ¿eh? Hay que entenderla muy bien y es muy importante que lo entendamos. Así como los vídeos anteriores, bueno, pues es un poco de teoría, por así decirlo. Aquí ya vamos al meollo de la cuestión, ¿no? Hay que saber perfectamente las magnitudes y las unidades en las que se miden esas magnitudes para poder resolver los circuitos eléctricos perfectamente. No podemos hacer un circuito en el que nos manden calcular la intensidad y no sepamos ni lo que es la intensidad ni en qué se mide la intensidad. Y el resultado pongamos 20 y no pongamos nada, ¿no? Se pone 20 amperios, que es la unidad de la intensidad. Bueno, por lo primero, a este vídeo hemos estado midiendo la electricidad y vamos a refrescar un poco la memoria. Fijaros aquí, en esta parte de aquí, ¿eh? Tenemos tres cuerpos. Y recordamos que todos los cuerpos están formados por átomos, todos los átomos tienen protones y electrones, la carga eléctrica es neutra, o sea, el átomo de los materiales por los que están formados está en estado neutro, no tiene ni carga eléctrica positiva ni negativa, no hay nada de electricidad en ellos, pero si le robamos o le metemos electrones, ya vimos en el anterior vídeo cómo podíamos generar que tuviera carga, si le damos electrones, eléctrica negativa, le añadimos, o si le quitamos electrones, carga positiva, ¿no? Y esa diferencia de carga es la que produce la corriente eléctrica. Bueno, pues en este caso, fijaros, tenemos aquí, vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, esto de aquí, este cuerpo de ahí, tiene, como veis, electrones y protones. Los mismos números de protones que electrones, está en estado neutro. Este tiene todo protones, está con carga positiva, y este todo electrones con carga negativa. Bueno, esto es imposible. Tiene exceso de electrones, vamos a decir, ¿no? Le sobran protones a este y a este le sobran electrones. Luego este cuerpo tiene carga positiva y este carga negativa. Bueno, pues ya que estamos midiendo la electricidad, la primera medida que haremos, la primera medida que tomaremos, mediremos es la carga que tienen los cuerpos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué carga tiene este cuerpo? Pues habrá que medir la cantidad de positividad que tiene, cantidad de protones que tiene. La carga se mide en coulombios. Aquí no vamos a entrar en detalles que cuántos protones en exceso debería ser un coulombio. Me da exactamente igual. ¿Vale? La carga se mide en coulombios, que eso es lo realmente importante. Aunque en nuestro caso, en electricidad, la carga no es una cosa demasiado importante tampoco. ¿Vale? La carga positiva y la carga negativa. Se mide tanto una como otra, se mide en coulombios. Y entonces aquí ya tenemos nuestro primer elemento, ¿vale? Aquí lo veis, ¿vale? Carga, coulombios, el símbolo de la C, y no tenemos fórmula porque no es interesante la fórmula a nivel de circuitos eléctricos de la carga, es más a nivel de física. Cuando tenemos dos cuerpos cargados de diferente carga, una positiva y otra negativa, ¿vale? Entonces podemos producir corriente eléctrica, que es un movimiento de electrones. Vamos al siguiente dibujo, que ya lo vimos anteriormente. Este cuerpo tiene carga negativa, está con exceso de electrones. Este cuerpo tiene carga positiva, le faltan electrones y al unirlo con el conductor, los electrones que sobran aquí pasarán aquí para que quede en estado neutro, para que no tenga carga ni positiva ni negativa, que es como le gustan estar a los materiales, ¿vale? Bueno, pues entonces la siguiente unidad que vamos a hacer es la tensión, ¿eh? Magnitud, perdón, unidad. La magnitud es lo que se mide, la unidad es en qué se mide. Bueno, lo vais a ver ahora fácilmente. Mirad. Aquí tengo carga, hemos dicho, negativa. Y aquí tengo carga positiva. Bueno, pues entre este punto y este hay una diferencia de carga. Aquí decíamos que tener carga, decíamos que es potencial negativo, potencial positivo. Aquí hay una diferencia de potencial, ¿vale? Entre este punto y este. En física se suele llamar diferencia potencial. Decíamos que a nivel tecnológico, técnicos, eléctricos, en vez de llamarle diferencia potencial, nosotros le llamamos tensión. ¿Vale? Ahí tenemos una tensión entre este punto y este. ¿Y en qué se mide la tensión? La tensión, que es la magnitud, se mide en voltios, que es la unidad. El símbolo que representa la tensión en los ejercicios que hagamos, cuando pongamos una V, estamos hablando de tensión. Los voltios, cuando pongamos 25, calculemos la tensión y dejamos 25, que tenemos que decir 25 voltios, ¿vale? Aquí tenemos. Y aquí sí que tenemos una formulita que es la ley de Ohm. V es igual a I por R. Y ya veremos que es la intensidad, R es la resistencia, quiere decir la tensión, esta tensión es igual a la intensidad por la resistencia, ¿vale? Tensión.
Bueno, pues muy bien. Ya sabemos que la carga se mide en culombios. Cuando pongamos una C, estamos hablando de carga. Los culombios también, 25C significa 25 culombios. La tensión, la diferencia potencial, la llamamos tensión. Su símbolo que lo representa es una V. Cuando vemos V igual a I por R, por ejemplo. Tensión igual a, ¿vale? A I por R, intensidad potencia. Pero la magnitud se mide en voltios, la cantidad de voltios es la tensión y V. ¿Vale? Diferencia de potencial entre dos puntos. Pasamos a la siguiente, la intensidad. Bueno, ya que estamos viendo la corriente eléctrica, la tensión y la intensidad son muy importantes, porque a mayor tensión, cuando haya una diferencia de potencial mayor entre estos dos puntos, más electrones se moverán de un lado a otro, más corriente eléctrica habrá, más corriente eléctrica, ¿no? Entonces tenemos que medir esa corriente eléctrica. ¿Y cómo medimos la corriente eléctrica? Bueno, pues vamos a imaginar que pudiésemos poner aquí en el medio un contador de electrones que van pasando por aquí, por el circuito, y van contando los electrones. 1, 2, 3, 4. Lógicamente van a pasar millones y millones de electrones, ¿vale? Por ahí. Si los pudiéramos contar, eso es la cantidad de electrones que pasan por cada segundo, es lo que llamamos la intensidad. Otra magnitud, la intensidad. Cantidad de electrones que pasan o que recorren el circuito en cada segundo. Se representa con la letra I y su unidad son los amperios, ¿vale? Y aquí la unidad es A. Es decir, si yo digo I igual a 25A, estoy diciendo la intensidad igual a 25 amperios, ¿vale? Esto es un dato que he puesto aquí, pero bueno, a mí no me parece, desde luego, nada importante este dato de aquí, que es un amperio equivale a 6,25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. Es decir, si por este circuito, por este trozo de circuito que tenemos aquí representado, pasara un amperio, significa que han pasado 6,25 trillones, por aquí, trillones de electrones en un solo segundo. Un amperio es una cantidad muy grande de intensidad, ¿eh? No os creáis. Cuando resolvamos problemas, la mayoría de las veces serán 0,25 amperios, 0,2, 0,1, 0,15, 0,80. Un amperio ya es tela. Un motor eléctrico trifásico puede tener 10 amperios, ¿vale? Pero ya es mucho, ya, ¿eh? Un motor muy potente, ¿vale? Bueno, recordamos que es muy importante. Las tres más importantes. Vamos a olvidarnos de la carga de momento. Tensión, que es la diferencia potencial entre dos puntos. Normalmente la tensión es la que tiene el generador, ¿vale? Recordaos que la tensión, ¿quién la generaba? ¿Quién la producía entre estos dos puntos? Una diferencia potencial. Un aparato que le llamábamos generador, ¿vale? Luego, a la salida del generador es donde está la tensión que uniremos nuestro circuito para que se produzca la corriente eléctrica. Esa tensión se mide en voltios, ¿vale? Esa intensidad, que es la cantidad de electrones que pasan por el circuito, cada segundo se mide en amperios. Y luego, claro, una vez que tenemos un circuito, pues lógicamente el circuito tiene que ser cerrado, porque si no los electrones no pueden ir de un sitio desde el negativo al positivo, tiene que ser cerrado siempre, ¿vale? Para que recorra todo el circuito y vuelva otra vez al generador. En ese proceso, ¿vale? Nos encontraremos que hay sitios dentro del circuito que es más fácil los electrones moverse que otros. ¿Entendido? En uno se moverá más fácilmente y en otro. ¿Y cómo medimos esa facilidad de movimiento de los electrones? A través de una magnitud que se llama la resistencia eléctrica, ¿vale? La siguiente aquí en la tablita. Fijaros aquí en este esquema de aquí, ¿vale? Hemos representado, esto tendrá menos resistencia que esto de aquí. Por aquí los electrones circulan mucho mejor que en este estrechamiento. Esos estrechamientos son cualquier parte del circuito, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo un cable por el que los electrones circulan muy bien de cobre, porque tiene una conductividad muy buena y los electrones circulan muy bien por ese cable, la resistencia es muy pequeñita, casi cero, ¿vale? Podemos decir casi cero. No lo es, pero bueno, casi cero. Pero los electrones de repente llegan al filamento aquel de la bombilla que hablamos, ¿vale? Y cuando se meten ahí en ese filamento, les va a costar mucho más trabajo. De hecho, toda esa velocidad que llevaban se convertirá, se parará y se convertirá en otro tipo de energía. Energía cinética que llevaban se convertirá en energía calorífica. Y eso producirá que les cueste más pasar y que pierdan velocidad. ¿Por qué? Pues porque esa lamparita ofrece una resistencia a que pasen los electrones mucho más grande que la que venía de donde venían, que era del conductor del cable, ¿vale? La resistencia se mide en ohmios. Bueno, la resistencia se representa con una R y se mide en ohmios, ¿vale? Ohmios es el simbolito este de aquí, que es omega. Si nosotros decimos R igual a 20 omega, ¿qué estamos diciendo? Resistencia igual a 20 ohmios, ¿vale? 20 ohmios. Y es menos resistencia que si tuviéramos 40 ohmios,
Vamos a empezar a comparar, sobre todo. ¿Vale? Las tres fundamentales en electricidad son la tensión, la intensidad y la resistencia. Las tres que acabamos de ver ahora. ¿Vale? Esas tenemos que saberlas muy bien, pero que muy bien. ¿Vale? Muy bien. Y la ley de Ohm, que es V igual a I por R, que la estudiaremos muchísimo más intensamente en el siguiente vídeo, pero que bueno, que no viene mal que ya sepamos que la tensión en un circuito es igual a la intensidad que circula por el circuito por la resistencia que tiene el circuito en total. ¿Vale? V igual a I por R. V representa la tensión y la intensidad y R la resistencia. V se mide en voltios y cuando lo calculemos tenemos que decir igual a tanto 20, 30, 40, 1, 0, 2 amperios y R ohmios, omega, ¿vale? Y luego hay otras dos magnitudes muy importantes también, que es la potencia y la energía. Bueno, se me olvidaba aquí conductores, veis cómo el cacareta está más contento, semiconductores, determinadas veces pasan bien y otras veces mal, y aislantes que no dejan pasar, ni siquiera dejan pasar los electrones. Si intentamos hacer que circule la corriente por ellos, no va a circular. Bueno, potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Hay libros, hay muchos libros que vienen muchas definiciones de potencia eléctrica. Pero a mí hay una que es la que más me gusta, no sé si me la he inventado yo, pero yo creo que sí, pero bueno. Pero a mí lo que me gusta a mis alumnos es que entiendan lo que significa, el significado de la potencia, no la teoría exacta de lo que es la potencia, sino que entiendan lo que es la potencia, que cuando yo digo esta lámpara tiene 20 vatios de potencia, sepa lo que estoy diciendo. ¿Entendido? Eso es lo que me interesa. La potencia yo lo defino como la cantidad de aquí obtenida. ¿Y por qué lo pongo de aquí? Pues porque depende. ¿Qué tipo de receptores tenemos? Una bombilla es un receptor, pero da luz. No tiene nada que ver con una resistencia que da calor, por ejemplo. Una da luz y otra da calor. Bueno, pues si hablamos de una potencia de una bombilla, me está hablando de la cantidad de luz que da la bombilla. Y si estamos hablando de la potencia de un radiador eléctrico, estamos hablando de la cantidad de calor que me da el radiador eléctrico. Cantidad de calor. Si estamos hablando de un timbre, la cantidad de sonido que emite el timbre. La fuerza con la que emite, la cantidad de sonido que emite. Si estamos hablando de un motor, la cantidad de fuerza que tiene el motor, ¿vale? Para elevar las cosas, que para lo que se utilizan los motores normalmente para moverlas, ¿vale? Por eso, la potencia es la cantidad. Y muy sencillo. Si yo digo que una lámpara tiene, pues bueno, representa la letra P, de unidad es el vatio y es W, ¿vale? W que es el símbolo de los vatios, no V, cuidadito, no V. Se escribe vatios con V, pero se representa por V, de Watt, que es un señor que descubrió la máquina de vapor, por ejemplo, ¿no? James Watt. Y en honor a él se puso la unidad de la potencia. En honor a Ohm se puso la unidad de la resistencia. En honor a Ampere se puso la intensidad, amperio, y a Volt, que fue el inventor de la pila, se puso la unidad de voltios. Normalmente la mayoría de las unidades de las magnitudes tienen sus unidades que son en honor a un físico famoso que hizo algún descubrimiento relacionado, ¿no? Bueno, pues la potencia, cantidad de, dependiendo de lo que sea, es una P y 25W significa 25 vatios, ¿vale? P igual a 25W, potencia igual a 25 vatios. Y su fórmula es V por I. Tensión por intensidad, recordamos, ¿no? Tensión por intensidad, tensión por intensidad. ¿Vale? Potencia, cantidad de, acordamos. Y la última ya, la energía. Claro, la cantidad de luz que emite una bombilla, si la queremos cuantificar, en un momento determinado, no nos vale. Lo que nos valdría sería cuánta luz ha emitido durante 3 horas, por ejemplo. ¿Entendido? Y eso es la energía, es la potencia en el tiempo. ¿Vale? La potencia que tiene una bombilla de 20 vatios es la mitad, exactamente la mitad que la que tiene una bombilla de 40 vatios. Si yo las dejo conectadas las dos una hora, no es lo mismo, porque una tendrá 20 vatios durante una hora conectada, habrá consumido menos energía que 40 vatios durante una hora al mismo tiempo. ¿Entendido? Luego, la energía nos mide la potencia y por el tiempo en el que está conectado el receptor. Por ejemplo, ahora fijaros lo que voy a decir. Una lámpara de 20 vatios, 2 horas, la conectamos, y una lámpara de 20 vatios, 1 hora, consumen la misma energía. ¿Por qué? Porque la de 20 vatios, 2 horas son 40 vatios, 20 vatios, 10 vatios, 2 horas son, me estoy liando. Vamos a parar. Venga, vamos a escribirlo porque así de memoria
Una lámpara, por ejemplo, que está de 20 vatios, ¿vale? Y otra de 10 vatios. Voy a escribirlo porque si no se me lía. Si esta de 20 vatios la tenemos una hora, ¿vale? Tendremos 20 vatios hora. Si esta de 10 vatios la conectamos 2 horas, la energía consumida será la misma, aunque tenga menos potencia, la energía es la misma porque la hemos dejado más tiempo. También serán 20 vatios hora. ¿Entendido? Luego, la energía no solo depende de la potencia del receptor, sino que también depende del tiempo, de las horas o de los minutos o segundos. Si fueran minutos, aquí en vez de horas sería vatios por minuto. Normalmente se mide en vatios hora y en la mayoría de las ocasiones se pone kilovatios hora, ¿vale? Kilovatios hora. Y aquí he puesto vatios hora porque es la unidad, creo, del sistema internacional, pero los contadores eléctricos y la mayoría de los problemas veréis cómo la energía consumida es en kilovatios hora. Y me gusta decir energía consumida, ¿vale? Porque una lámpara, como decíamos antes, esta lámpara de 20 vatios, la energía consumida va a depender del tiempo a la que esté conectada. Si yo digo en 5 horas, la energía consumida no es lo mismo que la energía en una hora. La energía de esa lámpara es la misma, pero la energía es diferente, va cambiando con el tiempo que lo dejamos conectado. Pues energía consumida. Sin embargo, la potencia siempre es la misma. La potencia de la lámpara es de 20 vatios, que es que da el doble de luz que la de 10 vatios, pero da el doble de luz que la de 10 vatios. Pero la energía que consume en una y otra depende del tiempo que esté conectado. Incluso la de 10 vatios puede consumir mucha más energía que la de 20 siempre y cuando esté más tiempo conectada. ¿Entendido? O sea que, vuelvo a repetir, las unidades, las magnitudes más importantes en electricidad, y con esto ya acabamos el vídeo, ¿vale? Son la tensión, son la intensidad, son la resistencia, la potencia y la energía. La carga también, pero no está, nosotros en nuestro caso no va a ser demasiado importante. Tenemos que conocer perfectamente cuál es el símbolo que representa cada una de esas magnitudes, V, I, R, P, E, energía representa E. Tenemos que saber en qué se miden, para que cuando pongamos una fórmula digamos, potencia igual a 32. ¿32 qué? Potencia vatios, ¿vale? W, ahí lo veis, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuidado. Todo esto hay que saberlo muy bien. ¿En qué se miden? Tensión en voltios, intensidad en amperios, resistencia en ohmios, potencia en vatios y energía en vatios por hora. ¿Vale? El símbolo es VA, omega, de ohmios, W. Y que tiene una formulita, que ahí vamos a meternos después en el siguiente vídeo. V igual a I por R, que es la ley de Ohm. Si despejamos la I, se nos da la densidad, que será V partido por R. Si despejamos la R de la ley de Ohm, le da V partido por I. Y la potencia es igual a la tensión por intensidad. Y la energía consumida es igual a la potencia del receptor por el tiempo en que esté conectado. ¿Vale? Bueno, hemos medido la electricidad. Ya sabemos cómo se mide la electricidad. Sabemos las unidades en las que se miden. Sabemos las magnitudes que utilizamos para medirla. Solo nos queda que empezar a calcular circuitos. ¿Vale? El próximo vídeo empezaremos ya realmente a calcular los circuitos. Nos vemos.